Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a hacer una corrección oral de estos ejercicios que les había dejado en la tutoría anterior. Bueno, se nos pide en el punto 1 determinar cuáles de las siguientes colecciones de subconjuntos de X son una topología sobre X, y el conjunto es ABCDEF. Bueno, acuérdense cuáles son los tres axiomas que tienen que cumplir para que sea una topología, y si observamos la primera, ya la topología A, hay un axioma que no verifica. De entrada ya uno se puede dar cuenta que si hace la intersección entre el conjunto AF y BF, entre estos dos abiertos, la intersección, o sea, los elementos comunes, es el conjunto unitario F. Entonces, como no está en esta colección F, podemos decir que no es una topología sobre X. Con el segundo me pasa algo parecido. Si yo calculo la intersección o determino la intersección entre los abiertos ABF y ABD, como los elementos comunes son AB, me quedaría el conjunto que tiene solamente los elementos AB como intersección. Y como no figura en esta colección, en el conjunto de T2, entonces no es una topología sobre X. En el conjunto C bastaría con las intersecciones. Bueno, obviamente no funciona, pueden verificar, pero sí con las uniones puedo determinar que no es una topología, porque si yo determino la unión entre EF y AF, me quedaría el conjunto AEF. Es decir, la unión entre estos dos conjuntos es el conjunto AEF, y no pertenece a esta colección, así que tampoco es una topología. En el punto número 2 nos pide lo mismo, ir determinando cuáles son o no topologías sobre X. Bueno, podemos ver acá en el primero que no es una topología, porque si yo determino la unión entre el conjunto unitario C y el conjunto unitario B, me quedaría el conjunto que tiene dos elementos BC, y ese no pertenece a esta colección. Con el conjunto B me pasa algo parecido. Si yo determino la intersección entre este conjunto, el BDE, y el conjunto ABD, la intersección entre esos dos sería el conjunto BD, que son los elementos comunes, y ese no pertenece a esta colección. Bueno, veamos entonces qué pasa en el C. Bueno, en el conjunto 2C tenemos esos elementos. Y bueno, vamos a hacer la demostración. Primer paso, tenemos que asegurar que tanto el conjunto vacío como X pertenecen a la topología, o la supuesta topología, ¿no? Eh, o si quieren al subconjunto del conjunto de partes, que vamos a ver si determinamos que es una topología. Bueno, esos elementos pertenecen por definición, porque en la definición de ese conjunto, que está dada por extensión, esos elementos pertenecen a ese conjunto. Bueno, el segundo axioma que vamos a demostrar es que todas las posibles uniones que puedan darse entre cualquiera cantidad de los elementos de ese conjunto T, nos obtenemos en esas uniones elementos también del conjunto T. Bueno, acá escribí cómo empezaría para ahorrarme hacer unos cuantos pasos, porque tiene varios elementos. Entonces yo escribiría que las uniones de conjuntos que pertenecen a X con X son X, ¿no? Porque X será el conjunto ABCDEF. De cualquiera de los elementos que yo le determine la unión con ese conjunto, me va a quedar X, eh, y X pertenece a T. La unión de un conjunto que pertenece a T o a Tau con el vacío es dicho conjunto, y la unión de un conjunto que pertenece a Tau consigo mismo es dicho conjunto. Bueno, entonces, de esta forma, yo lo que me ahorro de ahora escribir todas las posibles uniones, de trabajar con el conjunto X, que ya dije que cualquier unión con X me da X, con el conjunto vacío, que ya dije que cualquier unión con el vacío me da el conjunto, y que cualquier unión que consigo mismo me da el mismo conjunto. Entonces, bueno, voy a tener que trabajar con los restantes 4 abiertos, tanto B, ABC, DF y BDF, y empezar a agruparlos en uniones,
tomándolos de A2, de A3 y de A4. Entonces, bueno, hay que empezar con todas las combinaciones posibles. Para no olvidarse ninguna, yo les sugiero que ir siguiendo un orden. Entonces, yo voy a empezar con B. Entonces voy a empezar a tomar de A2 los conjuntos. Voy a hacer B unión con este, B unión con este, B unión con este. Después ya hice todas las uniones con B, voy a seguir con este. Este unión con este, unión con este. Después me quedarían la unión entre estos dos. Una vez que termino eso, arranco con las uniones tomándolos de A3. Y por último, las uniones tomándolos de A4, que son los 4. Bueno, vamos haciendo, me voy a hacer un poquito de luz. Bueno, ahí armé las combinaciones posibles, tomándolos de A2 a estos 4 abiertos. Y bueno, vamos a ir viendo qué pasa con las uniones. La unión de B con ABC, obviamente como B está incluido en ABC, me va a quedar ABC. Y tengo que ir aclarando que el conjunto que obtengo pertenece a tau. Acá me va a quedar B, la unión entre estos elementos. Acuérdense que la unión eran los elementos comunes y no comunes. Acá no tengo comunes, pero no importa, porque B pertenece a cualquiera de los conjuntos, D y F también. Entonces me queda B de F, y como B de F es un abierto en tau, esto pertenece a tau. Bueno, lo mismo me pasa acá. B está incluido en este conjunto, así que me va a quedar este. Pertenece a tau. Lo mismo me pasa, acá me pasa otra cosa, ¿no? Porque estos conjuntos son disjuntos, no tienen elementos comunes. Entonces me quedan todos. A, B, C, D, E, F. Y eso es X. Y X pertenece a tau. Acá me pasa exactamente lo mismo. Porque tienen como elemento común el B, pero está el A, el B, el C, el D, el E y el F. Por lo tanto me queda el conjunto de X. Y por último, tengo DF con BDF. Como este es un subconjunto propio de BDF, me va a quedar BDEF, que pertenece a tal. Bueno, ahora nos faltaría seguir tomando las uniones de A3. Vamos a ver cómo las combinaciones que tenemos. Bueno, veamos entonces las uniones tomándolos de A3 a los elementos. Una cosita que no les mencioné antes, para que no se les escape ninguna, lo que pueden ir haciendo para ver cuántas opciones les tienen que quedar, es hallar la cantidad de posibles combinaciones entre la cantidad de elementos que tienen, cuando lo van tomando de A2, de A3, de A4, lo que sea necesario. Obviamente no estamos considerando ni el conjunto X ni el conjunto vacío, me quedan 4 elementos. Si yo los tomo de A2, las combinaciones posibles, como no importa el orden, como la unión no es conmutativa, entonces, para el caso anterior, cuando yo los tomaba de A2, tendría que calcular las combinaciones de esta forma, siendo el número combinatorio 4, 2, y eso sería 4 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial, y me quedaría esto 6. 4 es 4 por 3 por 2 por 1, 2 por 2 me da 2 por 1, 2 por 1 me da 4, simplifico, me da 6. Por eso, tomando de A2 tenía 6 posibilidades. Ahora bien, si yo quiero ver estos 4 elementos, tomándolos de A3, cuántas combinaciones posibles tengo, calculo el número combinatorio 4 sobre 3, y esto me da 4 factorial sobre 3 factorial por 1, factorial, y a esto me quedaría 4, y acá tengo las 4 combinaciones posibles. Eso lo pueden ir haciendo para ir consiguiendo. Obviamente, si tengo en el próximo paso, que voy a hacer los 4 tomados de A4, tengo una sola posibilidad, sería el número combinatorio 4 sobre 4. Bueno, acá les dejo entonces, para ir viendo, tomando de A3, tengo estas 4 posibilidades. Si no lo hicieron en el mismo orden, no hay ningún problema. Pero lo importante es que consideren ¿sí? Los mismos conjuntos o todas las posibilidades del conjunto. Bueno, entonces yo lo que hice para ordenarme, digo, bueno, voy a tomar el conjunto B, primero los 3 primeros, ¿no? B con ABC, y ahí escribí los 2 primeros. Después cambié estos 2 de lugar, y después consideré los 4 primeros sin el del medio, y por último me quedaba la última posibilidad, que eran los últimos 3. Y ahí armé las 4 combinaciones posibles. Bueno, vamos a ir viendo qué pasa con las uniones. B unión ABC, unión DF. Bueno, B unión este conjunto, me queda este conjunto, porque está totalmente incluido, y si hago la unión de estos dos, me queda el conjunto X, como vimos hoy, así que X pertenece a tau,
En esta me pasa lo mismo, B unión ABC me queda ABC, unión este conjunto me queda X, y B unión DF me quedaría BDF, que es este mismo conjunto. Cuando haga la unión me va a terminar quedando esto. Así que tengo BDEF que pertenece a tal. Lo mismo me pasa acá, ABC, unión de F, todo esto me queda X, y X, unión con cualquier conjunto, me va a quedar X que pertenece a tal. Bueno, de esta forma vimos combinando de A3. Y bueno, combinando de A4, tendría que tomar estos cuatro, B, unión ABC, unión DF, unión BDF. Y esto, obviamente, ya combinando estos dos, o haciendo la unión entre estos dos conjuntos, me queda X, y X unión con cualquier otro, me va a terminar quedando X. Muy bien. Bueno, entonces, de esa forma, aseguramos que se cumple el segundo axioma. Vamos a ver qué pasa con el tercero. Bueno, vayamos entonces al axioma 3. El axioma nos dice que si, para que el axioma se verifique, yo tengo que tomar dos cualquiera de los subconjuntos, a determinar la intersección entre los mismos, y la intersección tiene que pertenecer a tau. Bueno, lo mismo que pasaba con las uniones, pero tiene la ventaja que solamente denota de dos conjuntos. Entonces yo voy a tener menos desarrollo para hacer, porque solamente voy a tener que combinar entre dos. ¿Sí? Primero vamos a escribir a un enunciado de este tipo, sí, que aclare que las intersecciones con el conjunto vacío, lo que escribí acá, la intersección de un conjunto que pertenece a tau con vacío es vacío, que pertenece a tau, la intersección de un conjunto que pertenece con X es dicho conjunto, y la intersección de un conjunto que pertenece a todo consigo mismo es este conjunto. Bueno, entonces, de esa forma ya descartamos tener que trabajar o mostrar lo que pasa con X y con el vacío. A ver, ¿por qué lo hacemos eso? Porque ya si hago las combinaciones no es lo mismo hacer las combinaciones de 4 elementos, que voy a tener que hacer, tomados de 2, que son 6, que hacer las combinaciones de 6 elementos, tomados de 2, que son mucho más. Entonces, si podemos ahorrar, lo vamos haciendo. Entonces, con este enunciado ya tenemos algunos de los pasos listos. Bueno, vamos a escribir entonces las combinaciones de estos 4 elementos que nos quedaron, tomados de a 2, y vamos a determinar las intersecciones. Bueno, tenemos ahí las 6 combinaciones posibles, vamos a ir calculando las intersecciones, tomándolas de a 2. El conjunto unitario B con ABC, la intersección busco los elementos comunes, es solamente el B, o sea que me queda el conjunto unitario B, que pertenece a tau, por lo tanto, va verificando. B, intersección con este conjunto, de F, como no tiene elementos comunes entre sí, me queda el conjunto vacío. El conjunto vacío pertenece a tau, por lo tanto, va verificando. Con B, el conjunto unitario B, y B de F, me va a quedar el conjunto unitario B, pertenece a tau. Y ahora tengo ABC con DF, que no tiene elementos comunes, por lo tanto me queda el vacío. ABC con BDF solamente tiene en común el B, así que me queda el unitario B, pertenece a tau. Y DF, intersección BDF, me quedaría DEF, que pertenece a T. Por lo tanto, se verifica el axioma 3. Ahora vamos a cerrar la demostración. Bueno, como les decía entonces, tenemos que cerrar la demostración. Vamos a escribir que lo demostrado en 1, 2 y 3. Tau es una topología en X, porque verifica los 3 axiomas, y el par X tau es un espacio topológico. Cerramos la demostración, y bueno, de esa forma tenemos resuelto esa parte del ejercicio. Fíjense que resulta muchísimo más simple demostrar que no es una topología, porque solo tengo que encontrar cuál es la parte de esos axiomas que no verifica, y sin embargo demostrar que es una topología es bastante complejo y largo, porque tengo que ir mostrando
todas las posibilidades, sobre todo en este tipo de topología, que son topologías de conjuntos discretos. No tengo una propiedad como para trabajar, voy a tener que ir mostrando todas las posibles combinaciones de uniones, intersecciones, y bueno, se hace un trabajo un poco pesado si tiene muchos elementos.